¿Cómo estimar un parámetro usando una variable numérica? Recapitulando un poco, recordemos que nos encontramos realizando estadística inferencial en el nivel descriptivo mediante el objetivo estimar para obtener un estimador puntual. Para estimar, requerimos conocer primero la naturaleza de nuestra variable, si es categórica o si es numérica. En este caso, como vamos a analizar y a estimar una variable numérica, requerimos del promedio, y para que sea inferencial, requerimos que ese promedio se encuentre dentro de un intervalo de confianza al 95%. De esa manera podemos decir que estamos realizando estadística inferencial. Para este proceso es recomendable tener nuestro conjunto de datos en una hoja de Excel, en una hoja de trabajo, para poder analizar de forma individual cada variable, que en este caso son 4, la variable edad, peso, talla e índice de masa corporal. Voy a colocar una tabla que me permita colocar los resultados correspondientes a las medidas de tendencia central y a las medidas de dispersión. Voy a colocar de este lado las variables, edad, respetando sus unidades, el peso en kilogramos, la talla en metros cuadrados y el índice de masa corporal en kilogramos sobre metros cuadrados. Las medidas de tendencia central que conocemos son la media o el promedio, la moda, la mediana para variables numéricas, y las medidas de dispersión son la varianza, la desviación estándar, que en este caso lo estoy abreviando, y el error estándar. Bueno, voy a separar, voy a unificar estas celdas, voy a combinarlas con esta herramienta que se llama combinar, y le voy a poner aquí la abreviación de medidas de tendencia central, y de este lado la abreviación de medidas de dispersión. Bueno, voy a darle un poco de formato, selecciono esta herramienta que se llama bordes. En este caso voy a darle clic aquí en la flechita para seleccionar todos los bordes y pueda tener mucho mejor presentación nuestra tabla. Y bueno, comenzamos con la primer variable, que es la edad, donde vamos a obtener la media o el promedio, escribiendo el símbolo de igual, promedio, abro paréntesis, selecciono los datos, pero antes de seleccionar los datos observo que en mi barra de fórmula puedo observar cómo se está escribiendo la fórmula. Cualquier parámetro que escriba, cualquier información que escriba se escribe también acá arriba, por lo que para poder visualizar mejor y de forma para que sea más didáctico el video, voy a poner mi cursor, a colocar mi cursor en la barra de fórmulas, donde me pide que seleccione los números que quiero, de los que quiero obtener el promedio. Voy a empezar por la variable de edad, seleccionando desde el primer dato, que es el valor de 35, hasta el último dato, que es 26. Cierro paréntesis, lo puedo observar en mi barra de fórmulas y doy Enter. Y así es como hemos obtenido el promedio de nuestra primera variable. Voy a repetir este paso para
el promedio del peso, escribiendo promedio, abro paréntesis, selecciono mis datos, solamente mis datos numéricos, cierro paréntesis y doy enter. Repetiré este mismo proceso para las demás variables y veamos. Medio de la talla, promedio del índice de masa corporal. Lo tengo ya realizado. Vamos con la siguiente medida de tendencia central, que es la moda. Escribo el símbolo de igual, la función moda, abro paréntesis, y de igual manera selecciono solamente los datos de la variable edad, que es la primera variable que tengo, cierro paréntesis, enter. Para efectos de hacer más corto el video, voy a repetir esta misma función en las siguientes tres variables. Ya hemos colocado la moda de la última variable y continuamos con la mediana. Escribimos el símbolo de igual, escribimos la palabra mediana o la función mediana, abro paréntesis y selecciono mis datos. Cierro paréntesis y enter. Voy a repetir esta misma función de mediana, pero en las demás variables. Bueno, ahora seguimos con las medidas de dispersión o variabilidad, empezando por la varianza. Para ello escribimos el símbolo de igual, la función var, abro paréntesis y selecciono los datos de igual manera para la primera variable, la variable edad, cierro paréntesis, enter. Y lo mismo hago para las demás variables. Ya que he terminado con la última variable, procedo a realizar la desviación estándar con la función igual dest, est, abro paréntesis y selecciono los datos de la variable edad para la desviación estándar. Cierro paréntesis, enter. Y lo mismo realizo para las siguientes variables. Por último, procedo a realizar el cálculo del error estándar, recordando que para obtener el error estándar requerimos conocer la fórmula correspondiente para su cálculo. El error estándar para datos numéricos requerimos la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que en este caso n viene siendo la cantidad de sujetos de nuestro estudio. En este caso son 35 sujetos, 35 datos de nuestra muestra, y procedemos con el símbolo de igual, seleccionamos el valor de la desviación estándar sobre, colocamos la función raíz, abrimos paréntesis, colocamos el número 35, que es el valor de n, cierro paréntesis y doy enter. Así es que obtenemos el error estándar. Simplemente tenemos que seleccionar, dar clic sostenido y arrastrar para obtener los demás errores estándar de las demás variables. Como sugerencia, se recomienda verificar que efectivamente se hayan realizado bien los cálculos con los datos que hemos seleccionado. Bueno, el siguiente paso ahora sí consiste en calcular los intervalos de confianza, pero recordando que los intervalos de confianza los podemos obtener para los datos, es decir, para nuestros datos que seleccionamos en nuestra muestra,
pero también podemos hacer los intervalos de confianza para la media. Los intervalos de confianza para la media nos permiten estimar un parámetro poblacional donde este valor de edad, del promedio de edad, el promedio de peso, el promedio de talla, el promedio de índice de masa corporal puede ser extrapolado a una población, pero siempre y cuando ocupemos esta fórmula. Lo que sí no puede ser extrapolado a la población es cuando nosotros calculamos los intervalos de confianza para los datos nada más, puesto que en ese caso se utiliza la desviación estándar, y para la población, si queremos sacar los intervalos de confianza para la media, es decir, extrapolarlos a la población, requerimos de realizar el cálculo con el error estándar, con lo que ya hemos calculado. Bueno, para ello requerimos de colocar dos columnas adicionales para sacar los intervalos de confianza para los datos, y también dos columnas adicionales para los intervalos de confianza para la media. Voy a colocar de este lado intervalo de confianza inferior al 95% para los datos, y el intervalo de confianza, pero ahora es superior para los datos. Copio esta parte, lo voy a colocar acá, pero ahora la diferencia estriba en que los intervalos de confianza van a ser para la media. Voy a darle un poquito de mejor formato a mi tabla. Voy a descombinar. Me arroja una advertencia el software, le doy que sí, simplemente me está diciendo que va a desagrupar, le doy que sí y vuelvo a agrupar, pero ahora hasta mis últimos datos, que es intervalo de confianza superior. Aquí está, voy a ponerle sus contornos y así es como queda nuestra tabla. Y para el cálculo comenzamos con los intervalos de confianza inferiores de nuestros datos. Selecciono símbolo de igual, selecciono la media de mi primer variable, el símbolo de menos, porque se trata del intervalo de confianza inferior, 1.96 veces la desviación estándar, porque se trata de datos. Enter, repito el mismo procedimiento, selecciono, escribo el símbolo de igual, selecciono la media de mi variable, pero ahora el símbolo de más. 1.96 veces por la desviación estándar, doy enter, selecciono mis dos datos, ubico mi cursor en la parte inferior derecha de lo que seleccioné, selecciono y arrastro, y me aparecen en automático todos los demás resultados de las demás variables. Continuamos ahora, pero con los intervalos de confianza inferiores, pero de la media. Para ello requerimos igualmente seleccionar la media. Como se trata del intervalo inferior, seleccionamos el símbolo menos, 1.96 veces por, pero ahora, como se trata de la media, seleccionamos el error estándar. Enter. Hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos la media, ahora el símbolo de más, 1.96 veces por el error estándar. Enter. Realizo el mismo procedimiento, selecciono y arrastro. Y así es como hemos obtenido los intervalos de confianza para los datos y también los intervalos de confianza para la media. O
la parte inferencial. Es decir, que nuestros datos o nuestra media la vamos a encontrar para los datos desde 24 hasta 60. Pero para una población vamos a encontrar que la edad puede ir desde 39.34 años hasta 45.51 años. Este es nuestro parámetro poblacional. Entonces, lo que hacemos ahora a continuación es reducir el número de decimales con esta herramienta, disminuir decimales hasta que se queden 2 decimales. Aprovechando que nos encontramos en Excel, vamos a graficar o utilizar la herramienta de análisis de datos de Excel. Para ello debemos ubicarnos en la pestaña de datos. Generalmente quienes tienen activa esta herramienta aparece del lado derecho el botón de análisis de datos, pero si no lo tienes activo hay que activarlo a través del menú archivo, la opción, el botón opciones, nos vamos a complementos, vemos que complementos están inactivos y seleccionamos herramientas para análisis, le damos clic en el botón ir, coloco una palomita donde dice herramientas para análisis, ojo, no confundir con herramientas para análisis VBA, sino solamente herramientas para análisis a secas. Doy clic en aceptar y del lado derecho aparecerá las herramientas para análisis. Vamos a utilizar esta herramienta para análisis para la elaboración del gráfico histograma de frecuencias para la variable edad. Doy clic en análisis de datos, me aparecerá después de unos segundos una ventana donde puedo realizar muchas funciones estadísticas, pero en esta ocasión buscamos la que dice histograma. Doy clic en aceptar, me pide un rango de entrada en donde vamos a colocar el cursor y donde vamos también a colocar los datos que requerimos que nos realice el histograma. Para esto los datos que vamos a seleccionar son los datos desde la celda 1, que es la edad, hasta el último dato. Seleccionamos y palomeamos la casilla de rótulos. Buscamos un rango de salida, seleccionamos rango de salida, colocamos nuestro cursor en el cuadrito blanco y seleccionamos una celda que se encuentre vacía para poder observar nuestros resultados. Y por último seleccionamos una palomita donde dice la casilla crear gráficos y damos clic en aceptar. Nos aparecerá una tabla donde aparecen las clases, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases con sus respectivas frecuencias y un gráfico que viene siendo el gráfico de histograma, también conocido como gráfico de frecuencias, donde podemos ver las mismas 6 clases graficadas. Lo que resta ahora es darle formato. Se recomienda que nos vayamos a la pestaña de diseño, seleccionemos un diseño rápido, en este caso el diseño número 8 es el que se recomienda, pero como podemos observar no se alcanza a distinguir dónde se separan las columnas. Para ello damos clic en la parte coloreada de azul, van a poder observar que se seleccionan todas las columnas, damos clic derecho y seleccionamos un contorno. El contorno podemos seleccionar cualquier color que deseemos. Voy a seleccionar el color rojo, pero también voy a darle más grosor para que podamos diferenciar cada una de las columnas de nuestro histograma. Y así es como hemos concluido
con nuestro análisis de datos y nuestros resultados a través de Excel. Vamos a continuar este procedimiento, vamos a obtener estos mismos datos, pero ahora a través del programa de SPSS. Para ello, requiero abrir el programa de SPSS, tener una hoja en blanco y importamos nuestros datos de un archivo de Excel. En este caso debemos cerciorarnos de tener el archivo de Excel con nuestros datos, solamente los puros datos. Damos clic en abrir y nos aparecerá los datos de manera una previsualización de nuestros datos, y damos clic en aceptar. Nos aparecerán nuestras variables, incluido el ID, y las variables y los datos numéricos, para no tener que escribirlos nuevamente. Para ello, ahora continuaremos analizando, obteniendo los resultados de las medidas de tendencia central de nuestras variables numéricas. Previamente les recomiendo que en la vista de variables ustedes coloquen las etiquetas de cada una de las variables, incluido sus unidades en las que se miden estas variables numéricas. Nos vamos a vista de datos, y para obtener las medidas de tendencia central tenemos que irnos a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Selecciono las variables numéricas de las cuales requiero obtener las medidas de tendencia central, doy clic en estadísticos, selecciono media, mediana y moda, doy clic en continuar. Un punto importante a destacar es que debemos de quitar o de seleccionar mostrar tablas de frecuencias, la quitamos, es muy importante. Le damos clic en aceptar y nos va a salir nuestros resultados en otra hoja de SPSS, donde podemos observar que esta tabla la podemos copiar y pasar a nuestro documento de Excel. Voy a colocarlo aquí abajo. Debemos observar que los datos que obtuvimos en SPSS sean los mismos que obtuvimos en Excel. Por ejemplo, la media de edad 42.43, si coincide. La media de peso, que fue 73.37. La talla 1.67. Como ya está redondeado, si nosotros aumentáramos las decimales nos aparecería el mismo valor, pero lo vamos a dejar a 2 decimales. También acá lo podemos dejar a 2 decimales. Y el índice de masa corporal de 26.25 lo dejamos a 2 decimales, 26.25. La moda y la mediana, como podemos observar, también coinciden estos datos, y así es como obtuvimos mediante SPSS con unos cuantos pasos las medidas de tendencia central. Ahora realizaremos el mismo procedimiento, pero con las medidas de variabilidad. Nos vamos a nuestra base de datos, vámonos a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Ahora en estadísticos quitamos las medidas de tendencia central, seleccionamos varianza, desviación estándar y la media de error estándar. Aceptar. Debemos tener de igual manera sin seleccionar las tablas de frecuencias, y damos en aceptar. Nos aparecen nuestros resultados, donde también podemos copiar y pegar en nuestra hoja de Excel. Verificamos que los datos sean los mismos. El error estándar
para la edad 1.57, el error estándar para la edad 1.57 y generalmente si están bien esos datos van a coincidir y aquí están. Así es como obtenemos de manera muy rápida en SPSS los estadísticos. A continuación procederemos a realizar el histograma de frecuencias, pero ahora utilizando SPSS. Para ello requerimos dar clic en el menú analizar, en el menú gráficos, seleccionamos cuadro de diálogos antiguos y seleccionamos histograma. En este caso traslado solamente la variable que requiero graficar, doy clic en donde la casilla que dice curva normal, recordando que yo puedo introducir el título. Voy a ponerle en este caso edad de trabajadores de una empresa, entre paréntesis años. Doy clic en continuar y aceptar. Me aparecerá este gráfico, el cual también puedo copiar y pegar en mi hoja de Excel. Y así es como tenemos el gráfico, el histograma de la variable edad a través de SPSS. Adicionalmente, también podemos en SPSS graficar barras de error para darle presentación. Estas barras de error nos van a permitir representar gráficamente cuáles son los intervalos de confianza para la media. Para esto requerimos irnos a el menú gráficos, cuadro de diálogos antiguos, barras de error, seleccionamos simples y también seleccionamos resúmenes para distintas variables. Generalmente viene seleccionado por default esta opción, pero nosotros requerimos seleccionar resúmenes para distintas variables. Damos clic en definir. Nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a trasladar la barra de error que yo quiero graficar. En este caso solamente va a ser la variable edad. Puedo colocar el título, puedo colocar como título intervalos de confianza para la media, entre paréntesis 95% de confianza. Doy clic en continuar y damos clic en aceptar. Nos va a aparecer este gráfico donde debe de coincidir los intervalos de confianza que podemos observar con los que obtuvimos de forma numérica. Damos clic en copiar y nos lo trasladamos a nuestra base de datos de Excel. Voy a colocarlo acá arriba. El valor superior aproximadamente es 45.51, debe de coincidir, y el inferior 39.35, que sí básicamente se encuentra en esta parte. Y es así como hemos estimado un parámetro usando variables numéricas a través de Excel y SPSS.